Hola, soy Daniel, tengo 25 años y dejé embarazadas a mi novia y a su madre. Suena loco, ¿verdad? Si alguien me hubiera contado una historia así hace un año, me habría reído. Pero ahora, al mirar hacia atrás en los momentos que me llevaron de un verano normal al borde de la moral y el amor, ya no puedo reír. Esta es mi historia. Me alegra que hayas venido a escucharla. Me mudé a la casa de mi novia Emily al comienzo del verano, cuando el estudio para mi proyecto de cortometraje cerró por problemas de presupuesto. Yo era un estudiante de dirección de cine, de solo 23 años, lleno de ensoñaciones y noches sin dormir por las entregas. Emily era diferente. Era como el sol a principios de junio, brillante, alegre, amorosa, me amaba como alguien que nunca ha sido herido. La casa en Franklin, Tennessee, era tranquila. Vieja pero acogedora, con un largo porche de madera y un pequeño jardín bien cuidado. Llevaba 2 maletas, mi mochila de cámara y estaba listo para un verano de amor y grabaciones. Lo que no esperaba era la persona que abrió la puerta para recibirme, Rachel, la madre de Emily. No era como ninguna madre que hubiera conocido. Sin manierismos maternales, sin pretensiones, sin sobreprotección. Rachel tenía unos 45 años, con el cabello castaño oscuro hasta los hombros, ojos color ámbar que me atravesaban sin dureza. Llevaba jeans, una camisa blanca suelta y pantuflas, como si acabara de pasar una tarde leyendo y tomando té. «Hola Daniel, bienvenido a mi casa», dijo con una voz ronca, como la de una locutora de radio nocturna. Solo asentí, tratando de ocultar mi confusión. Emily me abrazó por detrás, saltando de emoción. «¿Ves? Te dije que mi mamá es diferente». Sonreí sin decir nada, pero por dentro, algo muy pequeño, como una mota de polvo, se asentó en mi pecho. Mi habitación estaba al final del pasillo, lo que antes era un estudio. Rachel dijo que lo había limpiado, puesto una cama. La ventana daba al jardín trasero y en las tardes, la luz del sol entraba en ángulo sobre la mesa de madera, creando una franja de luz ámbar. «Dejé algunos libros que quizás te gusten», dijo mientras me mostraba el cuarto. Levanté la vista al estante, Dostoyevsky, Camus, algo de poesía inglesa antigua y un libro de Akira Kurosawa. No me preguntó qué me gustaba, pero eligió bien. «¿Lees a Kurosawa?», pregunté, un poco sorprendido. Rachel sonrió levemente. «El padre de Emily estudió cine. Estoy familiarizada con ese mundo desde los días en que revelaba película a mano». Esa respuesta no debería haber hecho que mi corazón latiera más rápido, pero lo hizo. Esa noche, mientras Emily descansaba con la cabeza en mi regazo viendo Netflix, Rachel silenciosamente trajo una bandeja de galletas calientes al porche. No interrumpió. Solo dejó la bandeja en la mesa y se retiró como una bocanada de humo tibio. «¿Ves?». Emily me besó suavemente en la mejilla. «Mi mamá es súper gentil». Me reí, pero muy en el fondo pensé, Rachel no era solo gentil. Traía consigo algo más. Algo que Emily no tenía y que yo no entendía. Ese algo era el silencio con profundidad. La primera noche dormí en la sala. Me desperté a las 2 de la mañana, no por un sueño, sino por el sonido de una guitarra proveniente de la sala. Salí. Rachel estaba sentada de espaldas al banco, tocando las cuerdas. La música sonaba suave, como una balada sin palabras. No había luz, solo la de la luna entrando por la ventana, iluminando su cabello, sus hombros delgados, sus dedos tan finos como el viento. No dije nada. Solo me quedé allí, en la oscuridad, en un sonido que no era para nadie pero que me tocó más de lo que pensé. Y fue entonces cuando supe que este verano no sería simple. No, para nada simple. Las mañanas en Franklin siempre son más suaves que en cualquier otro lugar donde he vivido. Tal vez sea porque es tranquilo, o porque los únicos sonidos cada mañana son los pájaros en el techo y el café de Rachel. Nada de claxon, nada de prisas, solo luz solar entrando por las ventanas y el olor del pan tostado quemado. En mi tercer día allí, me desperté a las 6 de la mañana, inusualmente temprano para mí. Salí al pasillo, a punto de ir a la cocina por un poco de agua, cuando me detuve. Rachel estaba en el porche, con una blusa sin mangas color crema y shorts de mezclilla a la cintura, de espaldas a mí, podando las hojas de unas lavandas.
La luz de la mañana caía sobre sus hombros, creando un destello de color miel. No estaba espiando, simplemente no podía dejar de mirar. Había algo en sus hombros, la curva suave, el bronceado moteado, que me recordó un poema que una vez leí. Hay mujeres que no necesitan maquillaje, porque el tiempo las elige como marcos de cuadros. Mientras bajaba las escaleras, ella se giró. «Buenos días», dijo, aún con las tijeras de podar en la mano. «¿Eres ave nocturna? ¿Sigues siendo madrugador?» Me rasqué la cabeza. «No puedo dormir, todavía no me acostumbro a la casa. No, es solo que la mañana aquí es tan hermosa que no quiero perdérmela». Ella sonrió, una sonrisa sin intención, no forzada. Era la sonrisa de una mujer que ha amado, perdido, y ahora está aprendiendo a respirar otra vez. Emily bajó unos 15 minutos después. Bostezó y se quejó de lo temprano que era. «¿No vas a dormir en mi cuarto?», preguntó con voz soñolienta. Solo sonreí. Emily siempre fue muy relajada, como si todo en su vida estuviera de su lado. Pero esa cualidad, a veces, me hacía sentir fuera de lugar. El desayuno esa mañana fue pan tostado con ajo y huevos fritos. Emily subió el volumen de la música, bailando por la cocina, casi derramando su jugo de naranja. Rachel solo negó suavemente con la cabeza, sonrió apenas y se volvió hacia mí. «Deberías comer más, te ves un poco flaco». Asentí y sentí su mirada, no de preocupación maternal, sino de alguien que había amado a un hombre durante mucho tiempo. Esa tarde, mientras Emily fue al supermercado con Olivia, me quedé en casa para editar el video. Estaba en la sala, con la laptop en las piernas, el ventilador zumbando suavemente. Rachel estaba a unos metros, leyendo en el sofá. Nadie dijo nada. No hacía falta. Solo el sonido de mis teclas, las páginas pasando y la luz del sol cayendo al piso como una capa de lana dorada pálida. Ella llevaba un vestido largo color oliva y una pulsera vieja de cuero. Su cabello estaba recogido de forma suelta, con algunos mechones cayendo sobre su mejilla. La luz filtrada por las cortinas caía sobre su cuello, revelando una pequeña marca. ¿Una cicatriz, quizás? Quise preguntar, pero no me atreví. Levantó la vista y encontró mis ojos. «¿De qué trata tu película?», preguntó. «¿Sobre la repetición?», respondí. «Sobre personas que cometen los mismos errores una y otra vez, pero cada vez se siente como si fuera la primera». Ella me miró durante un largo rato, luego asintió. «Suena a la vida real, hijo». Esa noche, acostado junto a Emily, ella se acurrucó contra mí, sonriendo soñolienta. «Sabes, siempre es bonito aquí en verano. Mi mamá siempre mantiene la casa limpia, tranquila y con olor a lavanda. Es la persona que más admiro». Le acaricié el cabello, sonriendo, pero por dentro sentía que algo no encajaba. Emily amaba su vida. En cuanto a Rachel, parecía estar intentando seguir adelante. No sé por qué lo sentía, solo sabía que la luz del sol sobre su hombro esa mañana aún parecía estar impresa en mis ojos. Emily siempre ríe. Ríe cuando la música está alta, cuando derrama leche en el piso, cuando le digo: «Estás agotada». Al principio amaba esa risa. Era clara, nítida y alegraba toda la casa. Pero con el tiempo me di cuenta de que había momentos en los que no quería escuchar risas. Quería un abrazo, un gesto, o simplemente un momento de silencio. Pero Emily no era buena con el silencio. Estaba batallando con un montaje de casi 4 minutos que no encajaba con el sonido. Llevaba un rato con los audífonos puestos, las manos cansadas, los ojos irritados. Cuando me los quité, escuché risas fuertes viniendo de la cocina. Olivia me dijo que el repartidor le rompió un huevo en la cabeza a un cliente sin querer. Gritó Emily, aún riendo. Yo me quedé allí, sin encontrarle la gracia. No porque no fuera gracioso, sino porque mi mente estaba llena de fechas límite, correos de profesores y la preocupación de no ser lo suficientemente bueno para que me seleccionaran en la ronda de financiación de fin de año. Salí al porche y me senté solo. No mucho después, Rachel me trajo un vaso de agua fría. «¿Te ves cansado?», asentí. «El proyecto está atorado». Rachel no preguntó nada más. Solo se sentó en la silla junto a mí, con una taza de té,
mirando al jardín. Sin consuelo, sin consejos. Solo estar. Por primera vez en días, me sentí en paz. «Sabes», dijo Rachel tras un momento, solía vivir al lado de un hombre que nunca hablaba de su estrés, hasta que un día ya no pudo más. Levanté la mirada. Rachel no me miraba. Solo hablaba, como si se dirigiera a la oscuridad. Después de eso, aprendí a no preguntar. Solo estar ahí, si alguien me necesitaba. Me reí suavemente. Yo tampoco soy bueno compartiendo. ¿En serio? Inclinó la cabeza. Soy director. Lo pongo todo en la película. Ella sonrió, una sonrisa triste. Yo también, excepto que mi película nunca se ha filmado. Emily seguía alegre cuando regresé a la habitación. Saltó sobre la cama y me abrazó. ¿Me extrañaste? ¿Terminaste? ¿Quieres ver una película? Asentí. Ella rebobinó Netflix. La abracé, tratando de alejar los pensamientos que me habían venido al sentarme junto a Rachel. Emily se rió todo el tiempo, incluso cuando yo no. Ella seguía. Hubo momentos en los que la miré durante mucho tiempo. Esta chica me amaba con todo su corazón, pero no veía la preocupación en mis ojos. No notaba mi respiración pesada después de un día sin poder avanzar. Ella me amaba, pero no me entendía. Salí de la habitación pasada la medianoche, incapaz de dormir. Iba hacia la cocina por un poco de agua cuando vi que la luz del porche seguía encendida. Rachel estaba sentada sola, envuelta en una manta delgada, mirando la luna llena. Hice un poco de té de menta, dijo. ¿Quieres? No parecía sorprendida de verme. Me senté y acepté la taza. Nos quedamos en silencio. ¿Sueles quedarte despierta hasta tarde? Pregunté. No, pero esta noche hay luna. Leí en algún lado que la luz de la luna hace que las personas solitarias se sientan menos solas. La miré sin decir nada. En ese momento, lo supe con claridad, Rachel no era la persona de la que debería sentirme atraído, pero era la única que lograba que no me sintiera solo. Esa tarde estaba editando color en el metraje cuando escuché el sonido de un motor en el patio. No era el auto de Emily, no era un sonido familiar. Salí al porche justo cuando se cerraba la puerta de una vieja camioneta. Un hombre alto, de cabello entrecano y camisa remangada, subió los escalones. Caminaba con firmeza, con confianza, el tipo de hombre que salvaría a alguien de un incendio sin esperar reconocimiento. Rachel abrió la puerta. Sus ojos se agrandaron por un segundo y luego sonrió. Greg. Hola, sonrió él. Su voz era profunda y rasposa, del tipo que te hace creerle sin necesidad de explicar por qué. Me quedé quieto, sin saber si saludar o retroceder. Rachel se giró hacia mí. Daniel, él es Greg, un viejo amigo. Greg asintió. Hola. ¿Eres el novio de Emily? La pregunta fue ligera, pero sentí el tono de prueba en ella. Sí, respondí. Estoy quedándome aquí este verano. Ah, genial. La casa sigue siendo tan tranquila como siempre. Greg miró alrededor y luego a Rachel. Traje unas uvas negras. ¿Aún te gustan? Rachel sonrió. Gracias. Fingí una sonrisa y volví adentro, pero aún podía oír la risa suave entre ellos. Como si ellos también hubieran tenido su propio verano, antes de que yo llegara. Esa noche, Rachel preparó ensalada y pescado a la parrilla. Emily llegó tarde, así que fuimos solo los tres. Greg contó viejas historias, la vez que el grupo se perdió en una caminata, la botella de vino que compartieron cuando Rachel acababa de enviudar. Solía pensar que si no fuera por el trabajo, nunca habría dejado Franklin, dijo Greg, mirando a Rachel. Ella no respondió. Solo sonrió levemente, sirviéndome más vegetales. ¿Estás haciendo una película? Greg se dirigió a mí. Sí, un proyecto corto. Debe ser estresante. Tengo un sobrino que estudió comunicación. Lo dejó por el estrés. Asentí, tratando de ser cortés, pero una parte de mí quería levantarme y dejar la mesa. Rachel preguntó suavemente. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en Franklin? Unas semanas, quizás, respondió Greg. ¿Te molesta si vengo de vez en cuando? No, sonrió ella. Yo ya no podía comer más. Después de cenar lavé los platos.
Rachel estaba junto a la ventana colgando toallas. Greg se había ido, pero la tensión entre nosotros aún no desaparecía. ¿Qué es él para ti?, pregunté, sin mirarla. Rachel se detuvo un momento y luego dijo, con voz tan ligera como la neblina. Una parte de mi juventud, pero ya pasó. No creo que haya venido solo a traer uvas, murmuré. Ella se giró. ¿Y tú viniste solo a vivir con tu novia por el verano? Guardé silencio. Rachel también. Finalmente, dijo. Daniel, no necesito que estés celoso. No necesito que Greg demuestre nada. Solo quiero que todo esté tranquilo. Y se fue de la cocina, dejándome solo con los platos, y un corazón que se rompía en silencio. Olivia no era del tipo que hablaba mucho. Observaba, absorbía, y de vez en cuando soltaba una frase que te dejaba expuesto. Antes pensaba que Olivia era un poco fría, pero ese día sentí frío con solo ver sus ojos, con el silencio que dejó en la cocina. Esa tarde, Emily invitó a Olivia a cenar y ver una película. Rachel cocinó lasaña. Emily ayudó a escoger los vegetales y yo me la pasé en la cocina lavando frutas y verduras. Rachel estaba a mi lado, con el cabello recogido en un moño, su blusa blanca ligeramente abierta en el cuello, revelando su clavícula. ¿Me pasas el cuchillo pequeño?, preguntó, sin apartar la vista de la tabla de cortar. Asentí, pero al pasárselo, mi mano rozó la suya. Fue un contacto casual, pero ambos nos detuvimos por una fracción de segundo. Breve, pero suficiente para sentir el calor. Entonces levanté la vista, y Olivia estaba en la entrada de la cocina. No dijo nada. No frunció el ceño. No sonrió. Solo estaba ahí, con los ojos afilados como una hoja recién afilada. Rachel fue la primera en apartarse. Se secó las manos con una toalla. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero el corazón me latía con fuerza. «Tengo sed», dijo Olivia. Se sirvió una bebida, dio un sorbo, y volvió a la sala. No miró hacia atrás. Esa noche, a la media hora de la película, Olivia sacó su teléfono. Fingía mandar mensajes. Emily no se dio cuenta, aún abrazada a su almohada, comentando emocionada la trama que se venía. Recibí el mensaje justo cuando iban a asesinar al protagonista. Debiste haberle dicho antes de que lo hiciera yo. Lo leí 3 veces. No podía creerlo. Sentí algo en el estómago, pesado, helado. Levanté la vista, miré de reojo a Olivia. Ella seguía mirando la pantalla, sin parpadear. No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier frase sería el comienzo del fin. 2 días después, estaba tecleando en mi computadora cuando vi a Olivia sentada sola en el porche. Emily se estaba bañando y Rachel hacía la colada. Salí, con la esperanza, ingenua, de calmar algo que aún no explotaba. ¿Te gusta Franklin?, pregunté, sentándome en la silla de enfrente. Sí. El aire aquí te hace pensar más. Asentí. Olivia giró los ojos, oscuros. ¿Amas a Emily? La pregunta fue un corte directo. Claro. No, sacudió la cabeza. No me respondas lo razonable. Te estoy preguntando, ¿de verdad sigues sintiendo algo por ella? Me congelé. No supe qué decir. Ella me miró directo. Daniel, no sé qué pasó entre tú y Rachel, pero sé que algo pasó. Y si dejas que Emily lo descubra de la forma más dolorosa, no te lo voy a perdonar. Asentí con sequedad. No quiero herir a nadie. Entonces no me dejes todo a mí. Se levantó y entró a la casa. El aroma de jazmín flotaba desde su cabello, suave, pero sus palabras cortaban como cuchillo. Esa noche no pude dormir. Miré a Emily acurrucada junto a mí, su rostro inocente, soñador, sin una pizca de preocupación. Y me pregunté, ¿por qué es que la persona más despreocupada es siempre la que más se lastima? Me giré. Afuera de la ventana se oyó un paso suave en el porche. Rachel, supuse. No un fantasma. No la luna. Solo la única mujer en la casa que escuchaba las palabras rotas que nunca se dijeron. Llovió alrededor de las 7 esa noche. La primera lluvia del verano. Súbita, como si alguien en el cielo hubiera volcado un balde sobre el pequeño pueblo. Las nubes oscuras llegaron desde el oeste,
convirtiéndose en una masa aterciopelada. Luego un relámpago cruzó, blanco, recto, tan rápido que pensé que me había alcanzado. Emily no estaba. Había ido a una fiesta de cumpleaños de una amiga. Olivia se fue con ella. Rachel me sugirió que fuera también, pero me negué. Mentí y dije que tenía que editar una película. La lluvia aumentó. La casa estaba tan callada que podía oír el golpeteo contra la ventana. Bajé a la cocina a hacer café y encontré a Rachel allí, con un suéter hasta la rodilla, sosteniendo una taza de té, mirando hacia afuera. ¿No fuiste con Emily?, preguntó, sin voltear. No me gustan las multitudes. Ya, murmuró, sin más comentarios. Nos quedamos ahí, lado a lado, mirando el jardín, donde la lavanda ya estaba sumergida. Tronó a lo lejos. Luego más cerca. ¿Te da miedo el trueno?, pregunté, solo para romper el sonido de mi corazón. Solía tenerle miedo, respondió. Pero después de que murió mi esposo, entendí que hay cosas que duelen más que un trueno. Guardé silencio. Un momento después, se fue la luz. La casa quedó en penumbras. Rachel sacó velas del cajón. La ayudé a encenderlas una por una. La luz tenue iluminaba su rostro, más viejo que de día, pero de algún modo más hermoso. Siéntate, dijo, señalando el sofá en la sala. Me senté. Ella se sentó enfrente. Sobre la mesa había 2 tazas de té de menta. La luz de las velas se reflejaba en sus ojos. Me gusta la lluvia, susurró. Hace que la gente sea más honesta. Asentí. Porque no podemos vernos las caras. Porque nadie está lo suficientemente cuerdo como para seguir fingiendo. Silencio. Luego me miró. ¿A qué le tienes más miedo, Daniel? La pregunta fue un cuchillo que me atravesó el pecho. Tragué saliva. A herir a personas buenas. ¿Y a las malas? Nunca he herido a las malas. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Yo solía pensar que era una buena persona, hasta que hice algo que no debía. Oh. Un relámpago iluminó la sala. En ese momento vi que Rachel ya no era solo la madre de Emily. Era una mujer. Ojos castaños, pestañas rizadas, labios secos y un leve temblor en las manos. Alguien que había perdido demasiado como para tener miedo de perder algo más. Alguien que nunca había sido amada de verdad, pero aún así, seguía esperando. Incluso en silencio. Me levanté. Di un paso más cerca. Rachel no se alejó. La distancia entre nosotros ya solo era un suspiro. Levanté la mano. No para tocarla. Solo para saber que podía detenerme. Ella no se retiró. Solo me miró por un largo rato. Y luego apoyó su frente en la mía. Sin beso. Sin susurro. Solo frentes tocándose. Respiraciones entrelazadas. Corazones saltando latidos. Límites temblando. Lo siento, dije. Yo también, respondió. Pero ninguno de los dos se apartó. Y la lluvia seguía cayendo. Emily estaba a unas cuadras, probablemente riendo, tomando refresco, presumiendo que su novio era un futuro director. Y yo, de pie en la oscuridad, con su madre, frentes tocándose, como buscando un lugar donde estar solos entre el estruendo de la lluvia. Sabía que esto no podía continuar, pero en ese momento no nos detuvimos. No por acciones, sino por sentimientos. Y a veces, eso es lo que realmente no tiene vuelta atrás. Después de aquella noche lluviosa, hubo un nuevo espacio entre Rachel y yo. Delgado, ancho y peligroso. No dijimos nada más. No mencionamos el roce de nuestras frentes. No nos miramos por más de 3 segundos. No nos paramos accidentalmente cerca en la cocina. Como si nada hubiera pasado. Pero ambos sabíamos que algo se había abierto, y no podía cerrarse. Emily seguía siendo la misma, despreocupada. Me amaba como se ama al sol, creyendo que siempre estaría ahí. Me abrazaba cada mañana, me mandaba mensajes desde la otra habitación, se reía cuando yo fruncía el ceño por el audio del video. Y yo intentaba amarla como ella me amaba. Pero cada vez que Emily se recostaba en mis brazos, recordaba la mirada de Rachel ese día. Una mirada que cargaba toda una vida de silencios. Sentía culpa. También me sentía perdido. Greg regresó el jueves por la tarde,
esta vez con una botella de vino. Él no puede beber, dijo Rachel en voz baja, mientras Greg descorchaba la botella. Entonces me la tomaré yo, rió Greg. Y Daniel, tómate. Estoy trabajando en una escena nocturna, dije con una sonrisa irónica. Greg me miró, su mirada despegándome una máscara. Te ves cansado. Es normal. Los estudiantes de cine no duermen lo suficiente. ¿O hay otra cosa que te quita el sueño? Dejé mi té. ¿Qué quieres decir? Nada, se encogió de hombros. Solo que yo también fui joven una vez. Y traté de ocultar cosas que no debía. Rachel lo miró con una expresión suficiente para advertirle. Esa noche, mientras lavaba los platos, Rachel entró. La luz amarilla iluminó su cabello. Lo siento por Greg, dijo suavemente. Está bien. Sé que puedes ser un poco incisivo, pero... ¿Pero es el tipo con el que solías acostarte? Pregunté. Más duro de lo que pretendía. Ella se detuvo. Sus ojos me miraron directo. Terminamos hace mucho. Pero él seguía volviendo. Sigue mirándote como si solo esperara a que tú asintieras. No lo hice. Me quedé en silencio. Rachel se acercó más, su voz baja. Daniel, no podemos volver a cometer este error. Emily no merece esto. Lo sé. Entonces detente. Lo hice, susurré. Pero tú no. Rachel se apartó. Sus ojos se nublaron un poco. Soy tu madre. No se me permite caer. Y se dio la vuelta. Y por primera vez, vi su espalda temblar. Salí al patio. La lluvia había parado, pero el aire aún estaba húmedo. La luz desde el interior proyectaba la silueta de Rachel contra las cortinas. Estaba sola en la cocina, con los brazos apoyados en la encimera, la mirada baja. Me pregunté, ¿por qué era tan fuerte? Y, exactamente, ¿por qué eso me hacía amarla más? Era tarde. Volví a mi cuarto y encontré a Emily dormida. Su rostro presionado contra la almohada, el cabello suelto sobre la frente, los labios fruncidos como los de una niña. Me acosté a su lado. Sin tocarla. Sin decir nada. Solo acostado ahí, entre dos mundos. Un mundo tan brillante, alegre y radiante como la sonrisa de Emily. Y un mundo tan oscuro, silencioso y lento como la respiración de Rachel en la noche. No pertenecía a ninguno. Y esa fue la lucha más terrible. Olivia no había dicho nada desde que me mandó aquel mensaje. Seguía apareciendo como siempre. Aún sonriendo. Aún ayudando a Emily a doblar la ropa. Aún mirándome de reojo, como si leyera cada oración que nunca escribí. Pero yo sabía que algo dentro de ella se había confirmado. Y la tormenta, aunque aún no estallaba, flotaba sobre mí cada minuto. Esa tarde, Emily desplegó su ropa en la sala. Con el bikini en la mano, hablaba sin parar. Este fin de semana va a estar súper divertido, exclamó emocionada, doblando la ropa. Reservé una habitación para 3 personas. Recuerda traer tu cámara. Vamos a bloquear. Yo ajustaba el sonido de la edición. Mis audífonos colgaban flojos de un lado. Sí, claro, 3 personas, dije. Olivia levantó las cejas ligeramente. ¿No 4? ¿Por qué no invitas a tu mamá? Ay, para. Rió Emily, dándole una palmada a su amiga en el hombro. Mamá no es divertida. Nos va a hacer desayunar a las 7 de la mañana y prohibirá el karaoke después de las 10 de la noche. Forcé una sonrisa, tratando de mantener los ojos en la pantalla. Pero podía sentir la mirada de Olivia. No me atravesaba directamente. Simplemente, me traspasaba en silencio. Por la tarde, cuando Emily fue al mercado, Olivia se quedó. Puso una excusa para usar el baño. Y caminó en silencio hacia él. Apenas había entrado a la cocina por un vaso de agua cuando escuché su voz desde afuera. Rachel, ¿necesitas ayuda? La voz de Olivia sonaba tranquila, como si realmente le importara. Gracias, ya terminé, respondió Rachel, su mano aún recortando la lavanda con firmeza. Todavía cultivas lavanda, como cuando estaba en la prepa, dijo Olivia, acercándose unos pasos, su voz suave pero profunda. Sí, sonrió Rachel levemente, sus ojos aún sobre las flores. Son las únicas que soportan tanto la lluvia como el sol.
como algunas personas. Olivia dijo medio comentario, y luego guardó silencio. Rachel levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y yo, parado en la cocina, podía sentir la electricidad estática extendiéndose desde el porche hasta mi piel. ¡Guau! Esa noche, Olivia estaba de pie en el porche mientras yo servía el agua. ¿Cuánto tiempo vas a seguir callado?, preguntó, mirando fijamente las macetas frente a ella. Me detuve. Olivia, ¿crees que Emily es tan tonta que no puede ver nada? Su voz fue firme y tranquila. Te confiaba tanto, que se cegó sola. Bajé la cabeza. Mi mano apretando el vaso de agua. No fue mi intención. No necesitas intentarlo, interrumpió Olivia. Su mirada me cortó como navajas. Solo necesitas seguir guardando silencio, para matarla. Guardé silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque cualquier excusa ahora sonaba barata. No quiero herir a nadie, susurré. Entonces no dejes que la persona más vulnerable se entere por alguien más, dijo Olivia con firmeza. Luego se dio la vuelta, dejándome solo bajo un atardecer sin viento. 2 días después, Emily iba a entrar al cuarto de Rachel a pedir prestada una toalla. La puerta estaba sin seguro. Tomaré una toalla, mamá, dijo Emily, empujando la puerta, y se detuvo. Yo acababa de salir del baño y, al escuchar su voz, corrí. Pero era demasiado tarde. Estaba de pie frente al tocador de Rachel, sosteniendo una foto impresa en papel Kodak. Una imagen que tomé de Rachel cuando el sol le daba en el hombro desde el porche. No sonreía. No posaba. Solo una mirada directa, real. Tan real que la guardé como una película indeleble. ¿Cuándo tomaste esto?, preguntó Emily, con la voz temblorosa, baja, ya no emocionada. Me quedé paralizado. Rachel bajaba las escaleras y, al ver la escena, se detuvo. ¿Está pasando algo entre ustedes dos? Emily nos miró a ambos, con los labios apretados. Nadie respondió. Respóndanme, su voz fue dura. Un dolor raro. Nosotros, tartamudeé. No fue mi intención. ¿Me amas?, interrumpió Emily, sus ojos clavados al frente, su voz quebrada, como si fuera a llorar. Abrí la boca, pero no pude asentir. Y ese débil intento de negar con la cabeza fue la respuesta. Emily soltó una risa corta, amarga, atascada en su garganta. Entonces todo este tiempo he sido el puente. Dio un paso atrás, con las manos aferradas a la foto. Y ustedes dos, los que llegaron después, pero se negaron a quedarse atrás. Emily, dijo Rachel, acercándose. No, Emily retrocedió rápido, con los ojos llenos de decepción. Eres mi madre. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta rápidamente, sin bolsa, sin abrigo. Corrí tras ella. Emily. Pero la puerta se cerró de golpe. Desde dentro, solo escuché a Rachel desplomarse en una silla, sus manos cubriéndose el rostro. Y yo me quedé ahí. En medio de una casa con 2 figuras, a las que ya no pertenecía. Emily se había ido. Como una estela de luz en el cielo oscuro, brillante por un segundo, luego nada. No respondió el teléfono. No envió mensajes. No volvió a casa. Olivia dijo que estaba en casa de una amiga. La respuesta fue corta. Decisiva. Pero sabía que el tono frío en su voz no era solo enojo, era decepción. Y la decepción era lo peor que había visto en una mujer. Me senté en la sala hasta muy entrada la noche. Las luces apagadas. Las ventanas apenas entreabiertas. El olor húmedo de la lluvia de la noche anterior aún flotaba en la madera. Rachel seguía arriba. Su cuarto llevaba 3 días cerrado. Sin música. Sin piano. Sin olor a té de menta bajando las escaleras. Ella también se había ido, pero de otra forma. Fui a la cocina, tratando de encontrar algo que hacer. Cualquier cosa. Lavar platos. Limpiar la mesa. Reacomodar el especiero. Pero mis manos temblaban. Mi mente era como un disco girando sin control. Cada imagen, cada palabra, cada roce accidental se repetía como una película rota en bucle. Caí sobre la silla, enterré la cara entre las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. A la mañana siguiente,
escuché abrirse la puerta del cuarto de Rachel. Bajó agotada. El cabello recogido, los ojos profundos y enrojecidos, como si hubiera atravesado un invierno sin dormir. Me puse de pie en silencio. Rachel me miró y preguntó con voz gastada: ¿Sabes dónde está Emily? Negué con la cabeza. Rachel asintió levemente, sin culparme. Caminó hacia la tetera, sirvió un poco de agua, pero sus manos temblaban tanto que el agua se derramó sobre la mesa. Di un paso adelante, extendiendo la mano para ayudar, pero ella se apartó ligeramente. Lo siento, dije suavemente, retirando mi mano. Rachel no me miró. No te culpo, Daniel. Me lo merezco. No me obligaste, pero tampoco te detuviste. Levantó la vista, nuestras miradas se cruzaron por un instante donde se mezclaron orgullo, afecto y culpa. Soy la madre de Emily, Daniel, dijo con la voz entrecortada, y me enamoré de la persona equivocada en el momento equivocado. Asentí como un condenado al escuchar su sentencia final. ¿Así que aquí termina todo?, pregunté, sin saber qué quería escuchar. Rachel me miró largo rato y luego asintió. Sí, debería terminar. Esa tarde fui al lago cerca de mi casa, el lugar donde Emily me había invitado por primera vez a un picnic en Franklin. Me senté allí, mirando el agua, sin hacer nada. Un anciano pasó con su perro y me saludó. Asentí, pero sus ojos se detuvieron más de lo normal, como si pudiera leer en mi rostro algo que yo mismo no entendía. Me pregunté si él alguna vez habría traicionado a alguien. ¿Se sentiría igual? Sentía como si hubiera derramado algo irreparable, y ahora cada disculpa era como un pañuelo en una inundación. Cuando regresé, ya era el crepúsculo. Rachel ya no estaba en la sala, pero vi un papel sobre la mesa. La letra era suave, recta, inclinada a la derecha, justo como la suya. Daniel, algunos errores te hacen crecer. Otros, te hacen envejecer. Gracias por darme ambos. Doblé el papel y lo coloqué sobre mi pecho. Luego me senté en la silla, sin saber qué más me quedaba en esa casa. La noche era tan silenciosa que parecía que el mundo se había detenido. Sin luna, sin coches, nada más que el tic-tac del reloj de pared. Me senté en el sillón de la sala, la laptop sobre la mesa, la luz de la pantalla proyectando una imagen borrosa, como metraje sin editar, porque mi mente estaba en otro lugar. La sombra de Rachel pasó por el pasillo del segundo piso. Luego, el sonido de pasos lentos bajando las escaleras de madera. Me levanté. Rachel estaba en la cocina, sirviendo agua en silencio. Su bata de seda marfil caía justo por debajo de sus rodillas, su cuello lo suficientemente abierto como para revelar sus delicadas clavículas, y sus hombros brillaban bajo la luz. ¿No puedes dormir?, pregunté suavemente. No me miró, solo dejó su vaso y dijo: ¿Para qué dormir si ni siquiera los sueños alcanzan para engañarte? Me quedé de pie, frente a ella, en silencio. Rachel se giró. Sus ojos se encontraron los míos. No había acusaciones, ni máscaras. Solo el cansancio de una mujer que no ha sido tratada con ternura en mucho tiempo. Daniel, ¿alguna vez has pensado que es lo más hermoso que queda cuando pierdes la juventud?, preguntó con voz tan profunda como el viento nocturno. Sí, respondí. Y lo veo. Rachel hizo una pausa, sus labios se entreabrieron levemente. Di un paso más, lo suficiente para escuchar su respiración, lenta, profunda y un poco temblorosa. Sigue siendo hermosa, susurré. No de esa belleza que hace voltear, sino la que hace detenerse. Ella soltó una risa baja y sus ojos se suavizaron, su pecho subiendo y bajando lentamente. Daniel. Extendí la mano y toqué su mejilla. Por primera vez sentí su piel, no tan suave como la de Emily, pero cálida y real, como un lugar donde apoyarse. No se apartó. Mis dedos recorrieron su mandíbula, firme pero delicada, y bajaron por su cuello, donde los pliegues sutiles de la piel le recordaban a primaveras que ya no volverían. Rachel alzó la mirada. Sus ojos marrón oscuro mostraban algo entre vulnerabilidad y desdén. Me incliné, mis labios rozaron los suyos con duda al principio, luego con necesidad. Ella respondió, no con prisa, sino como quien ha reprimido algo demasiado tiempo. Nos movimos a la sala,
no por lógica sino por instinto. Rachel se sentó en el sofá. Me arrodillé frente a ella. Su mano descansó en mi cuello, sus dedos deslizándose lentamente sobre mi piel, como buscando un ritmo perdido hace años. La bata resbaló de sus hombros. Ante mí estaba el cuerpo de una mujer que había estado embarazada, que había criado a una hija, que había pasado noches solitarias sin que nadie la conociera. Su piel no era perfecta, una pequeña estría en la cadera, un poco de suavidad en el abdomen. Pero eso la hacía más atractiva que cualquier cuerpo de 20 años. Sus pechos no eran arrogantes, pero eran plenos y tiernos. Su cuerpo no era tonificado, pero era sexy de una manera que solo las personas con experiencia pueden serlo. Me incliné y besé su hombro, donde las venas se asomaban bajo la piel delgada. Ella inclinó un poco la cabeza y cerró los ojos. Sus ojos se cerraron y mordió su labio para contener un gemido. Bajé hacia su vientre, besando cada rastro del tiempo, como agradeciéndole por existir. Rachel deslizó su mano entre mi cabello, me sostuvo con fuerza y susurró: «Me hace sentir viva». La jalé hacia el sillón. Nuestros cuerpos se entrelazaron, no con pasión, sino con gratitud. Cada movimiento era una disculpa por los años en que no tocamos a la persona correcta. Nos amamos con todo lo que no se nos permitió, pero también con todo lo que aún quedaba en nuestros corazones. Luego Rachel apoyó su cabeza en mi pecho, su respiración se calmó. Le acaricié el cabello y le dije en voz baja: «Lo siento». Ella respondió con un susurro como el viento: «No te disculpes por algo que hace que ya no te sientas solo». Cuando desperté, ya había amanecido. Rachel ya no estaba a mi lado. La vi en el porche, de pie, sola, con una taza de té en la mano. Sus ojos miraban las montañas lejanas. La luz del amanecer atravesaba su cabello desordenado, y comprendí que quizá era su soledad lo que la hacía tan hermosa. Pero también su soledad sería la razón por la que el mañana no sería igual al hoy. Emily llegó a casa una tarde. No tocó la puerta, no esperó que alguien la abriera. La llave seguía en su bolsillo, un viejo hábito que no había cambiado. Yo estaba en la cocina lavando vasos. Rachel estaba arriba. Cuando se abrió la puerta, me giré. Estaba ahí, suelto el cabello, sin maquillaje, con los ojos un poco oscuros y una sonrisa tan forzada que me hizo hundir el corazón. «Estoy en casa», susurró Emily. Me acerqué. No sé qué decir. «Entonces no lo digas», respondió rápido. Se quitó los zapatos y entró como si nada hubiera pasado. Esa noche comió poco. No preguntó nada. No mencionó nada. Yo estaba frente a ella, masticando una verdura sin sentirle sabor. Rachel no bajó a cenar. Dijo que estaba cansada. Emily solo asintió. Después de la comida, Emily tomó su bolso y señaló: «Voy a dar un paseo. Déjame ir contigo». «No hace falta», dijo, con los ojos fríos como el viento de principios de invierno. A altas horas de la noche, escuché pasos apresurados desde el baño, luego el portazo en su habitación. Un momento después, un sollozo. Estuve a punto de tocar la puerta, pero mi mano se detuvo en el aire. A la mañana siguiente, justo después de lavarme la cara, Emily salió de su habitación. En su mano tenía una prueba de embarazo. 2 líneas tan claras que me dolieron los ojos. Me quedé paralizado. Emily me miró. No con enojo ni reproche, pero sus ojos ya no eran los de mi Emily. «No necesitas explicarme nada», dijo, con la voz entrecortada pero tratando de mantenerse serena. «Lo supe antes de hacerme esta prueba». Apreté los puños. «Emily, ¿vas a quedarte con el bebé?». Guardó silencio un momento y luego asintió. «Sí. No por ti, sino porque necesito algo a quien amar sin que me traicione». Me senté en la sala por horas. Después Rachel bajó las escaleras, me vio y se detuvo. «Las cosas se van a complicar», dije, con la mirada perdida. «Emily está embarazada». Rachel apoyó las manos sobre la silla. Todo su cuerpo se quedó quieto, como si acabara de escuchar la sentencia final. Dijo que lo va a tener. Ella asintió. Luego susurró: «Lo que pasó entre nosotros debe terminar». No lo negué, porque en ese momento supe que una noche, una emoción, un cuerpo, pueden hacernos olvidar todo.
Pero un ser que nace hará que no podamos seguir por el mismo camino. No sé cuándo empezó, pero algo en Rachel cambió. Dejó de preparar té de menta por las mañanas. Dejó de bajar a la cocina antes que yo. Y sus ojos, aunque aún gentiles, llevaban un silencio inexplicable. No me atrevía a preguntar. Tal vez por miedo. Tal vez porque sabía que ya no tenía derecho. Una vez la vi de pie, mucho tiempo frente a la ventana de la sala, con la mano sobre su abdomen bajo. No supe si era dolor o solo un gesto inconsciente. Cuando estuve por hablar, ella se giró. Días después, encontré por accidente una pequeña bolsa de medicamentos en el cajón de la cocina. Aún tenía el recibo de la farmacia. Dentro había una prueba de embarazo usada, cuidadosamente envuelta en una bolsa de papel, entre dos servilletas blancas. No me atrevía a abrirla. No hacía falta. Solo ese detalle fue suficiente para apretar mi corazón. Rachel, no puedo estar seguro, pero mi instinto me dice que en esta casa está creciendo algo más, silencioso y sin que nadie lo note. Esa noche bajó a cenar tarde. Sentada frente a mí, Rachel tomó un trozo de verdura hervida y dejó los palillos. Frunció el ceño levemente. ¿Estás cansada?, pregunté. Solo asintió, sin decir nada más. Luego se levantó, antes de que alguien más tocara los palillos. Me quedé sentado mucho tiempo después de la cena, mirando su vaso de agua sin terminar. Todo en la casa estaba cambiando. Emily, de repente, se volvió más callada, ya no sonreía tanto. Rachel evitaba el contacto visual. En cuanto a mí, solo podía adivinar. Me sentía como si estuviera en medio de un mapa con todas las direcciones borrosas. Por la noche, no podía dormir. Salí al porche. Rachel estaba sentada allí, con la cabeza apoyada en el brazo del sillón, un cuaderno pequeño en la mano. No se sobresaltó al verme. Solo desvió la mirada y dijo suavemente: «Hay cosas que, cuando ocurren, ya no dejan espacio para un plan A». Guardé silencio, escuchándola sin entender del todo. «¿En qué piensas?», pregunté con suavidad. Negó con la cabeza, su voz era tan ligera como el humo. «Estoy escribiendo el plan B». No pregunté más, porque a veces la gente dice una mitad para guardar la otra como punto de apoyo. Desde que Emily me dijo que estaba embarazada, he vivido como si contara mis pasos en un pantano. Cada mañana despierto interpretando el papel de un novio culpable a punto de convertirse en padre, listo para enmendar. Pero cuando cae la noche, solo soy un hombre que no sabe quién es. Emily se ha vuelto menos habladora. Ya no me pregunta si comí, no inicia conversaciones, ya no se recuesta sobre mi hombro cada noche para ver películas. En cambio, se encierra con libros de embarazo, videos de YouTube sobre nutrición y sueño para embarazadas. Una vez la vi tomando notas. «¿Qué escribes?», le pregunté. Emily no levantó la vista, solo dijo: «Una lista de nombres». Sonreí con incomodidad. «¿De bebés?». «Sí», respondió suavemente. «Ella, si es niña». «Para niño aún no decido». Me quedé ahí. No sabía si sentirme feliz o preocupado, porque en ese momento sentí que ya no formaba parte de la decisión. Era solo un espectador, un invitado en mi propia historia. Rachel seguía en silencio. Su vida seguía igual, pero sus movimientos eran más lentos, más cautelosos. La veía frotarse el abdomen bajo y quedarse despierta más de lo habitual. Por las noches, quise preguntar, realmente lo quise. Pero la pregunta «¿estás embarazada?», no es algo que se diga con palabras. Se dice con los ojos, en la manera en que uno mira al otro por un segundo más, y luego aparta la mirada. Una tarde Rachel colgaba la ropa. Yo estaba en la ventana de la cocina, observándola. Su mano rozó suavemente su espalda al agacharse. «¿Te duele la espalda?», pregunté desde la ventana. Ella levantó la vista y sonrió suavemente. «Tal vez, la edad no perdona». Yo sonreí también, pero el corazón me pesaba. ¿Edad, o algo más? Escribí unas líneas en mi cuaderno. 2 almas están creciendo. Una de un amor joven. Otra de un error correcto. Pero si ambas me necesitan, ¿quién soy yo? ¿El Padre? ¿El Redentor? ¿O solo un niño parado en la encrucijada, sin una luz que lo guíe?
Cerré el cuaderno y lo guardé en el bolsillo, ahogándome con las palabras no dichas. Por las noches yacía entre dos espacios. De un lado, Emily dormía boca arriba, abrazando su almohada. Del otro, Rachel. Un piso más arriba, una pared más allá, y una distancia que nadie se atrevía a recorrer. Cerraba los ojos, no para dormir, sino esperando que alguien eligiera una dirección para mí, porque no estaba seguro de tener el valor para elegirla yo mismo. Desperté con un gemido suave en la noche. Al principio pensé que era el viento, pero luego volvió, corto, agudo, ahogado, como de alguien soportando un dolor en silencio. Abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro. La luz amarilla del piso de abajo iluminaba apenas las escaleras. El gemido venía del cuarto de Rachel. Toqué suavemente. Rachel, ¿estás bien? No hubo respuesta. Empujé la puerta. Rachel yacía acurrucada en la cama, con el rostro pálido, las manos en el abdomen bajo. Su frente estaba empapada en sudor. Sus ojos estaban abiertos, pero sin vida. Corrí y me arrodillé junto a la cama. ¿Te duele mucho? ¿Necesitamos llamar a una ambulancia? No respondió. Solo tomó mi mano y la apretó, como si fuera lo único que la mantenía atada a este mundo. Emily se despertó cuando ayudaba a Rachel a salir de la habitación. ¿Qué pasó?, preguntó con pánico, acercándose. Rachel gimió suavemente, su rostro blanco como papel. Respondí rápidamente. Mi madre tiene un dolor de estómago muy fuerte. Tienes que llevarla al hospital. Emily se quedó quieta. Sus ojos miraron a su madre, la mujer que siempre había sido fuerte y orgullosa, ahora apoyada en mi hombro como un árbol a punto de caer. No dijo nada, pero por primera vez vi en sus ojos simpatía sin reproche. Conduje como loco en la noche. Mi mano izquierda en el volante, mi mano derecha apretando la de Rachel. Ella no lloró, pero su respiración era agitada, su cuerpo temblaba. Recordé claramente la imagen de ella preparándote cada mañana, cuidando en silencio las plantas de lavanda. La belleza de una mujer con experiencia, discreta y serena. Y ahora, esa misma mujer era tan frágil, que unos minutos más podrían haberlo arruinado todo. En el hospital, el médico me pidió que esperara afuera. Me senté en el pasillo frío, con las manos cerradas, el corazón latiendo con fuerza. 10 minutos, 20, 1 hora, no recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que la puerta se abrió y el médico salió. Su rostro no era grave, pero tampoco tranquilo. Lo tenemos bajo control, dijo. Tuvo un aborto espontáneo, probablemente por estrés. Pero, por suerte, no hubo mayores complicaciones. Asentí, agotado. Pregunté si podía irse pronto. Si no hay más complicaciones, mañana, respondió. Le di las gracias y exhalé lentamente. Cuando entré a la habitación, Rachel dormía. Su rostro lucía más tranquilo, aunque aún pálido. Me senté junto a ella, tomándole la mano. De pronto, Rachel abrió los ojos. ¿Lo sabes?, preguntó muy bajito. Asentí. Lo sospechaba, pero no estaba seguro. No dijo nada más. Solo miró por la ventana. Le apreté la mano con más fuerza. Rachel, no voy a dejarte sola. Ella se giró. Tenía los ojos enrojecidos, pero por primera vez, no apartó mi mano. Cuando regresamos a casa, apenas comenzaba a amanecer. Emily estaba sentada en el porche. Sus ojos esperaban, pero no había enojo. Cuando Rachel bajó del auto, Emily se levantó y se acercó. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con la voz quebrada. Rachel asintió. Emily la ayudó a entrar a la casa. Como si, por un momento, toda su ira se hubiera desvanecido ante esa vida frágil. Y yo me quedé de pie, pensando que a veces los pequeños ángeles, que aún no han nacido, enseñan a los adultos cómo perdonar. 3 semanas después del hospital, la casa ya no era la misma. Nadie lo dijo, pero todos sabían, los días de familia se habían terminado. Cuando una vida se conservó y otra casi se perdió. Emily se mudó. Un pequeño departamento en la ciudad, cerca de su trabajo de medio tiempo. No permitió que Daniel se mudara con ella, ni aceptó apoyo económico. Solo dijo una frase. Voy a quedarme con el bebé, pero no contigo.
Daniel la llevó en su viejo auto. Al abrir la cajuela y ayudarla con la última caja, Emily solo dijo: «Puedes venir a ver al bebé cuando quieras. Pero por favor, no le hagas creer que sus padres fueron una historia de amor hermosa». Daniel no dijo nada. Sabía que Emily ya no estaba enojada, pero tampoco estaba enamorada. Rachel decidió quedarse con su bebé. No le dijo a nadie, ni siquiera a Daniel, que había estado a punto de perderlo. Solo cambió su dieta, fue a chequeos regulares y bajó el ritmo de vida. Una tarde, Daniel la vio en el jardín, con la mano sobre su vientre. La luz del sol atravesaba los árboles y alargaba su sombra, como la de otra persona, una versión más vieja, pero más fuerte y resistente. Daniel se acercó y se paró a su lado. Rachel no volteó. Solo dijo: «No tienes que quedarte aquí para siempre por responsabilidad. No voy a retenerte». Él respondió suavemente: «No es por responsabilidad. Es por gratitud». Ella se giró. Sus ojos estaban húmedos, pero sus labios sonreían. «Entonces vive una vida más amable, a partir de ahora. No por mí. Por el bebé». Daniel rentó un pequeño departamento a menos de 15 minutos de la casa de Rachel, y casi el doble de distancia de la de Emily. No había mucho en el lugar, solo una computadora, una cama individual y una foto que colgó en la pared. Rachel, con Emily de niña, corriendo entre campos de lavanda. La colgó como recordatorio de que había habido algo hermoso en ese lugar, aunque ya no se pudiera regresar. Emily le mandó un mensaje una semana después de haberse mudado. «Aún no elijo nombre, pero si es niña, quizá ella, como te dije. Si es niño, creo que será Leo. Porque, al menos, quiero que sea más fuerte que yo». Daniel leyó el mensaje, no respondió. Solo lo guardó en su teléfono. Ese mismo día, Rachel le escribió: «Me acabo de hacer un ultrasonido. El bebé está bien. No sé si es niño o niña. Pero definitivamente tiene tus ojos». Daniel lo leyó, y entonces lloró. Por primera vez desde todo aquello. Nadie lo llamó papá aún. Pero él sabía que era una parte imborrable de esas dos almas a punto de llegar a este mundo. Al final del verano, Rachel envió una carta escrita a mano. No era larga, no tenía muchas palabras. Solo la última línea hizo que Daniel la guardara para siempre en su cartera. No podemos elegir a quien amamos. Pero sí podemos elegir cómo vivir. Para que nuestro viejo amor no se convierta en una mancha. Si un día mi hijo pregunta: ¿quién es tu padre? Quiero decir: tu padre es quien cometió errores, pero aprendió a levantarse. 6 meses después, el auto se detuvo en silencio frente a una pequeña clínica de obstetricia y ginecología en las afueras. Daniel apagó el motor, su mano quedó un segundo más en el volante antes de girarse. Emily iba en el asiento del pasajero, su mano reposando sobre su ya prominente vientre. Sus ojos ya no eran tan fríos como antes, pero tampoco contenían la antigua intimidad. Solo un silencio, como si hubieran aprendido a aceptarse como dos líneas paralelas que alguna vez se cruzaron y luego se separaron. ¿Vas a entrar también?, preguntó ella en voz baja. Daniel asintió. Sí. El pasillo de la clínica estaba tenuemente iluminado. El olor a antiséptico se mezclaba con el sonido del altavoz, haciendo que el tiempo pasara lentamente. Daniel esperaba sentado, con los ojos en el reloj de pared, luego en su mano, donde aún llevaba la vieja pulsera de cuero que Emily le había regalado en su cumpleaños. Algo dentro de él aún no se iba. Afuera, en la esquina de una pequeña cafetería cercana a la clínica, Rachel estaba sentada. Eligió una mesa desde la que podía ver las grandes puertas de cristal que daban a la clínica. En la mesa, una taza de té de menta ya frío y un viejo cuaderno de cuero. No estaba ahí para ver a nadie, ni para entrometerse. Solo para saber qué estaba haciendo el hombre que había dejado embarazadas a ella y a su hija con el resto de su responsabilidad. Rachel vio salir a Daniel, su expresión era una mezcla de tensión y alivio. Emily lo seguía, con el ultrasonido en la mano y la mirada baja. Nadie dijo una palabra, pero ambos se detuvieron por unos segundos en las escaleras, como si se hubiera alcanzado un acuerdo invisible entre ellos. Criarían al bebé juntos, pero ya no se pertenecerían.
Rachel bajó la cabeza y escribió una línea en su cuaderno. El amor no siempre es algo que debas retener. A veces solo necesita ser presenciado desde lejos. Como el viento que alguna vez cruzó tu corazón. Dejó la pluma y se levantó. Daniel se giró, como si lo sintiera. Vio a Rachel cruzando la calle, sin mirarlo, sin detenerse. Pero en ese segundo, algo se agitó en su pecho. No fue amor. No fue arrepentimiento. Solo un regusto. Ese año el otoño llegó temprano. Las hojas cambiaron de color rápidamente. El viento soplaba más suave. Emily comenzó a limpiar la pequeña habitación para el bebé. Rachel siguió plantando lavanda. Daniel aprendió a estar presente en silencio, sin interferir, sin huir. 3 personas, 2 niños por nacer y una vieja historia que ya nadie mencionaba. Al final de la historia no hubo una reconciliación, ni una separación trágica. Solo algo que quedó, como el sabor que deja un dolor del pasado. Gracias por escuchar la historia de Daniel, Emily y Rachel. Una historia que no es sencilla, ni fácil de aceptar, pero muy verdadera. ¿Qué opinas de los personajes de esta historia? Rachel, una mujer madura y experimentada que se atreve a vivir y a quedarse con su hijo. Emily, una joven despreocupada que pronto enfrenta las grietas de la confianza. O Daniel, un hombre que comete errores, pero que también tiene que aprender a madurar. Nos encantaría leer tus pensamientos. Escribe unas líneas abajo, algo que recuerdes, un pasaje que te haya impactado, o simplemente un pensamiento que nunca le hayas dicho a nadie. Es un placer conocerte, aunque sea a través de una historia que parece ajena. Y si encuentras algo en común. Nos vemos de nuevo en otra historia, muy pronto. Equipo Daily, historias inesperadas.